La muerte de Tomás no fue una sorpresa. Su enfermedad había sido larga, cruel y silenciosa, como esas lluvias finas que te empapan sin que te des cuenta. Pero cuando finalmente llegó el final, no fue menos devastador. Aunque sabía que era inevitable, nada me preparó para el vacío inmenso que dejó su ausencia. Estábamos solos en nuestra habitación, no en un hospital. Él había insistido en morir en casa. Entre los libros, las fotos, tu voz, mi amor, me dijo una noche mientras le cambiaba las sábanas. Así que organicé todo para que pudiera pasar sus últimos días allí, en ese santuario lleno de memorias. Esa madrugada me senté junto a su cama. El reloj marcaba las 4:17 de la mañana. Acariciaba su mano arrugada y frágil, sintiendo el pulso cada vez más débil pero aún firme. El oxígeno hacía un leve zumbido, como un murmullo de despedida. Le susurraba historias del pasado, nuestros viajes, los juegos con los niños en el jardín, nuestras discusiones sobre política y arte, todo eso que nos había unido como pareja, como cómplices. Y entonces, simplemente dejó de respirar. No fue un jadeo, no fue una alarma, fue un silencio absoluto, como si el universo hiciera una pausa para honrarlo. Le cerré los ojos con mis dedos temblorosos y apoyé la frente contra la suya. Gracias, Tomás, le dije, por nunca haberme dejado sola, por creer en mí más que nadie. El resto de la casa dormía. Cuando los hijos llegaron, no lloraron como lo esperaba. Hubo abrazos, sí, palabras medidas, pero no vi el dolor verdadero en sus ojos, y eso me heló. Pensé que tal vez estaban en shock, que procesaban su duelo de otra manera. Quise justificar su distancia. Los días del velorio fueron una maraña de visitas, flores, tarjetas y pésames que no decían nada, pero lo más inquietante era lo que pasaba puertas adentro. Martín hablaba constantemente con un abogado, Sofía revisaba documentos en su tablet con una ansiedad disfrazada de ocupación y Esteban hacía llamadas con un tono seco y tajante. Cuando me acercaba, disimulaban, cambiaban de tema, bajaban la voz. Me sentí intrusa en mi propio hogar. El lunes por la noche encontré el sobre. Lo dejaron en la entrada, como si no tuvieran el valor de entregarlo directamente. Rivas y Asociados, lectura del testamento del señor Tomás Velasco. Era elegante, con bordes dorados, pero el frío que sentí al tocarlo no venía del papel. Era una premonición. Me acosté esa noche sin cenar. No pude dormir. Recordé todas las veces que Tomás y yo hablamos de nuestros hijos, de cómo queríamos dejarles no solo bienes, sino principios. Recé, como hace años no lo hacía, para que lo que intuía no fuera cierto. El martes por la mañana me arreglé con esmero, no para impresionar, sino para honrar. Me puse el vestido que él siempre decía que me hacía ver como la mujer que conquistó al mundo con una mirada. Me peiné el cabello con la pinza de nácar que me regaló en nuestro 20º aniversario. Salí temprano, decidida a estar presente en la lectura. Era mi derecho, era su deseo. Pero a las 7:46 de la mañana, el teléfono sonó. Señora Mariana, buenos días. Llamo en representación de sus hijos. Ellos han solicitado que usted no esté presente en la lectura del testamento. Afirman que fue voluntad expresa del señor Tomás. No entendí, o no quise entender. Colgué. Me quedé sentada en la cocina, viendo cómo el vapor del café se disipaba. No sentí enojo al principio, sentí un hueco, una soledad súbita, violenta, como si todos los años compartidos, los dolores vencidos, los triunfos celebrados juntos, no hubieran servido de nada. Pero entonces recordé algo. Una tarde, meses atrás, Tomás me pidió buscar un libro antiguo en su biblioteca. Al hacerlo, noté que uno de los volúmenes estaba más nuevo que el resto.
Dentro, escondido entre las páginas, había una carpeta marrón con una nota escrita a mano. Si alguna vez hacen lo impensable, confía en esto. La abrí esa noche, y lo que encontré me devolvió el alma. Era un segundo testamento, legal, notariado, firmado por Tomás con una fecha posterior. Un documento que no solo reconocía mis derechos, sino que desmantelaba cualquier intento de traición. Y supe que lo que venía sería una guerra, pero no una guerra de gritos ni de lágrimas. Sería una guerra de verdades, y yo estaba lista. El documento que Tomás dejó no era una copia simple ni una versión preliminar, era oficial, con su firma, su huella y el sello de un notario que conocíamos desde hacía décadas, fechado solo 5 meses antes de su fallecimiento. Aquel testamento no solo me reconocía como legítima heredera de la mitad de todos sus bienes, como lo establece la ley, sino que añadía una cláusula especial. Me nombraba custodia moral y administradora de todo el patrimonio familiar. Eso significaba que tenía no solo derecho a una parte, sino autoridad para decidir sobre todo. Pero lo más impactante no era lo que me daba, sino lo que quitaba. Limitaba el acceso de nuestros hijos a ciertos activos claves hasta que demostraran, palabras textuales, madurez emocional, capacidad ética y compromiso con el legado familiar. Tomás sabía lo que hacía, no actuó desde el resentimiento, lo hizo con el corazón herido de un padre que había visto cómo sus hijos se alejaban de los valores con los que fueron criados. Y lo más revelador era una carta que acompañaba el testamento. Mariana, si estás leyendo esto, es porque han intentado excluirte. Lo sé porque los conozco, pero también sé que tú eres más fuerte que cualquier traición. Este documento no es un acto de revancha, es un acto de justicia. Úsalo cuando lo necesites, no antes, no con rabia, solo con la verdad. Leí esa carta al menos 10 veces. Cada palabra era un susurro desde el otro lado, una caricia, una advertencia, una bendición. No lloré, no sentí rabia, sentí claridad. Guardé el testamento en la caja fuerte del despacho que compartíamos. Luego preparé una carpeta nueva con copias certificadas, informes bancarios, actas de propiedad y una carta breve mía, redactada con precisión. He sido informada de mi exclusión de la lectura del testamento original. Este documento, fechado posteriormente y legalmente inscrito, anula cualquier disposición anterior. Espero una reunión formal para su validación inmediata. Mariana de Velasco. Al día siguiente fui personalmente al despacho de Rivas y Asociados. Me atendió un joven abogado, no el titular. Lo vi nervioso al leer los documentos. Me pidió un momento y se retiró. Regresó con una expresión distinta, entre respeto y alarma. Señora Mariana, dijo, no sabíamos de la existencia de este documento. Esto cambia todo. Asentí con serenidad. Tomás no dejó cabos sueltos, y yo tampoco lo haré. Horas después, los teléfonos comenzaron a sonar en casa. Martín fue el primero. Me dejó un mensaje de voz. «Mamá, necesitamos hablar». Luego Sofía. «No sabíamos nada, te lo juro. Por favor, no hagas nada todavía». Y finalmente Esteban, siempre el más frío, pero ahora con la voz quebrada. «No creí que... No importa, tenemos que arreglar esto». No respondí a ninguno, no aún. La traición no se repara con palabras vacías, pero sí se enfrenta con acciones firmes. Y esa noche, por primera vez desde la muerte de Tomás, dormí en paz, porque el silencio había terminado. El miércoles amaneció con un cielo gris plomo, lluvia fina, persistente, como esas emociones que no se van aunque no se vean. Me levanté temprano, preparé café para mí sola y miré por la ventana el jardín donde tantas veces jugamos con los niños cuando eran pequeños.
Todo parecía igual, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Sabía que ese día sería decisivo, no porque quisiera venganza, no porque buscara aplausos o arrepentimientos forzados, sino porque había llegado el momento de enfrentar una verdad que llevaba años gestándose. Mis hijos ya no eran quienes yo crié, y yo tampoco era la madre pasiva que ellos esperaban ver. A las 10 en punto, convoqué a una reunión familiar, en la casa, en el salón principal, donde Tomás y yo celebramos cumpleaños, navidades y cada aniversario de bodas. Les envié un mensaje claro: no acepto excusas, es momento de hablar como familia. Esta tarde, a las 6, llegaron puntuales, pero no juntos. Martín en su auto de lujo, con su traje de ejecutivo. Sofía con su bolso de diseñador, los ojos cansados de tanto fingir. Esteban con los hombros tensos, como si viniera preparado para una batalla legal, no un encuentro familiar. Nos sentamos. El silencio era grueso, tenso. Cada uno evitaba mi mirada. «Supongo que ya lo sabes todo», dijo Esteban sin rodeos. «No, Esteban», respondí con calma. «Sé todo lo que ustedes intentaron ocultar, que no es lo mismo». Martín cruzó los brazos, incómodo. Sofía bajó la vista. Saqué la carpeta con el testamento de Tomás. La coloqué sobre la mesa sin abrirla. No están aquí para discutir bienes. Están aquí porque son mis hijos, porque yo los amé más de lo que ustedes hoy pueden comprender, porque creí que, pese a todo, nos quedaba un lazo. Nadie respondió, así que continué. Tomás vio lo que yo me negaba a aceptar, vio la distancia, el interés, la ambición, y aún así les dejó una salida. Les dio la oportunidad de redimirse, pero ustedes eligieron excluirme, negarme el lugar que me corresponde no solo por ley, sino por amor. Sofía rompió a llorar. Martín murmuró: No sabíamos que él había cambiado el testamento. No es el testamento lo que me duele, dije, firme. Es que creyeron que podían deshacerse de mí como se borra una firma de un documento, que olvidaron quién los amamantó, quién los consoló cuando papá no estaba, que me vieron como un estorbo. Hubo un silencio largo. ¿Y ahora qué?, preguntó Martín. ¿Nos vas a quitar todo? Lo miré con una mezcla de tristeza y compasión. Number. Pero tampoco van a tenerlo todo como si nada hubiera pasado. Tendrán que ganarse cada decisión, como adultos, como herederos, como hijos. Me levanté. La era del silencio terminó. Ahora van a tener que escuchar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Por fuera, la casa parecía tranquila, pero dentro de sus paredes el ambiente era denso, cargado de verdades que por años habíamos evitado. Los hijos comenzaron a acercarse, primero con cautela, luego con preguntas. Intentaban entender cuánto sabía yo, qué estaba dispuesta a hacer y, sobre todo, si aún los consideraba parte de mi vida. Y esa era la pregunta que más me dolía. Una tarde, Martín me invitó a tomar café. Fuimos al mismo lugar donde solía llevarlo cuando era niño. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Él pidió lo de siempre, como si ese detalle bastara para borrar los meses de distancia. «Mamá», dijo finalmente, «no quiero justificar nada. Lo que hicimos estuvo mal, pero teníamos miedo de quedarnos sin nada, miedo de que tú cambiaras todo». Lo miré en silencio. ¿Y por qué pensaron que traicionándome ganarían algo? Porque tú siempre fuiste fuerte, más fuerte que papá incluso. Y sentíamos que ya no te necesitábamos, hasta que nos dimos cuenta de lo que perdíamos. Esa confesión me rompió. «Martín», le dije con voz temblorosa, yo no quería su dependencia, quería su respeto, su amor, su lealtad. Martín desvió la mirada.
Le temblaban los dedos al sostener la taza. En ese gesto reconocí al niño que se escondía bajo la mesa cuando creía que habíamos discutido, al joven que necesitaba mi aprobación más de lo que admitía. Pero ese niño se había perdido bajo capas de poder, estatus y orgullo. Papá intentó hablar con nosotros, confesó. Antes de morir, nos convocó por separado. Nos advirtió que ser herederos no era un derecho automático, que debíamos demostrar algo más, pero no lo escuchamos. Pensamos que era una forma de manipularnos. Ahora entiendo que no era eso. Suspiré. Las lágrimas estaban cerca, pero no las dejé salir. Papá no quería castigar. Quería enseñarles a ser dignos de lo que construimos juntos, no solo en términos de dinero, también como familia. Martín se levantó, caminó hasta el ventanal y se quedó allí mirando la calle. La ciudad seguía su curso, el mundo no se detenía, pero nosotros sí. Estábamos suspendidos entre el ayer y el mañana. ¿Nos darás otra oportunidad?, preguntó casi susurrando. No te la daré, Martín, respondí. Tendrás que ganártela, no solo conmigo, con tus hermanos, con tu padre, con tu propia conciencia. Esa noche, al volver a casa, encontré a Sofía esperándome en el porche. Llevaba en la mano una caja de fotos de cuando éramos todos jóvenes, felices, ingenuos. Me abrazó sin decir nada, y eso fue más elocuente que cualquier discurso. En los días siguientes, comencé a organizar los bienes según el testamento real. Llamé a los abogados, convocamos una nueva lectura, esta vez con la documentación auténtica. Expliqué con calma las condiciones. Nadie protestó, no podían. Pero algo cambió en el aire. Esteban fue el último en hablar. Llegó a casa con una carpeta. En ella, un proyecto: transformar una de las propiedades familiares en un centro de ayuda legal para mujeres en situación de vulnerabilidad. No quiero solo lo que me toca, me dijo. Quiero que valga la pena. Y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Los meses que siguieron a la revelación del testamento fueron de reconstrucción lenta, no de bienes ni de propiedades, sino de vínculos. Porque lo que se había roto no era el reparto de un legado material, sino la estructura misma de la confianza entre madre e hijos. Y para reparar eso, no bastaban firmas ni reuniones legales. Se necesitaban actos, presencia, silencios compartidos y, sobre todo, tiempo. Yo no me convertí en una figura vengativa, como ellos quizás temían, pero tampoco volví a ser la mujer que callaba por no incomodar. Aprendí que el amor no es sinónimo de tolerancia pasiva y que perdonar no significa olvidar sin condiciones. Cada uno de mis hijos, en su propio ritmo, comenzó un proceso de transformación. Martín, el pragmático, dejó parte de sus funciones en la empresa para dedicarse a una fundación de educación técnica. En lugar de seguir acumulando, decidió enseñar. Dijo que quería que otros jóvenes tuvieran las herramientas que él había despreciado. Empezó a visitar barrios humildes, a escuchar, a entender. Sofía, que había vivido atrapada en una imagen de éxito social, renunció a sus compromisos superficiales. Se mudó a una casa más pequeña. Comenzó a dar clases de arte a niños en escuelas públicas. Incluso organizó una exposición colectiva en la galería familiar con obras de jóvenes sin recursos. Papá me enseñó a mirar el arte. Tú me enseñaste a mirar a las personas, me dijo una tarde mientras colgábamos los cuadros juntos. Esteban, el más duro, el más cerrado, se volvió el más cercano. Me visitaba cada viernes, sin agenda. Traía pan, historias y preguntas. Muchas preguntas. Sobre mi infancia, sobre cómo conocí a su padre, sobre cómo sobreviví a la pérdida de mi hermana. Quería saber quién era yo más allá de la madre. Y en esas conversaciones construimos algo nuevo, una amistad.
La propiedad que él convirtió en centro legal abrió sus puertas en otoño. Le puso el nombre de su padre. Pero me sorprendió con una placa adicional en el jardín. Este lugar es posible gracias a Mariana, que nos enseñó que la verdad también se hereda. Lloré, frente a todos, y nadie me juzgó, porque todos sabían que esas lágrimas no eran de tristeza, sino de redención. Mientras tanto, el entorno familiar comenzó a respirar otro aire. Las reuniones dejaron de ser eventos tensos para convertirse en encuentros reales. Los nietos volvían a jugar en el jardín. La casa, antes vacía, volvió a llenarse de voces, risas y hasta discusiones. Pero eran discusiones que no temía, porque nacían del afecto, no del interés. Una tarde, en una comida familiar, Martín propuso una idea: escribir un libro con la historia de nuestro padre desde distintas perspectivas, para que las generaciones futuras entiendan que el legado más importante no se guarda en documentos, sino en decisiones, dijo. Y aceptamos. Todos comenzamos a reunir recuerdos, fotos, cartas, anécdotas, incluso confesiones. Fue un ejercicio doloroso y sanador. Cada página era una herida cerrada, cada historia compartida un puente. Yo escribí el prólogo, no como madre, ni como viuda, sino como mujer. Esta no es la historia de un testamento disputado, es la historia de una verdad rescatada, de una familia que casi se pierde en el silencio, pero que eligió hablar y escuchar, porque al final, heredar no es quedarse con lo que alguien deja, es continuar con lo que alguien creyó. El libro se imprimió en una edición limitada. Lo regalamos a amigos cercanos, a fundaciones, a universidades, y cada vez que alguien lo leía, recibía cartas de desconocidos, de lectores con sus propias batallas familiares, de hijos que entendieron, de madres que agradecían. Y supe con una certeza nueva que todo lo vivido había valido la pena, porque el amor, cuando se defiende con dignidad, trasciende hasta el último testamento. Aquel otoño se convirtió en uno de los más significativos de mi vida, no por lo que perdí, sino por lo que recuperé. A mis hijos no los volví a tener como antes. Eso habría sido ingenuo pensarlo, pero comencé a conocerlos como nunca antes, y ellos a mí. Nos despojamos de los roles que arrastrábamos desde la infancia, desde el deber, desde la costumbre. Empezamos a vernos de verdad. Una tarde, Martín me confesó que había empezado terapia, que por años había sentido que debía demostrarle a Tomás que era lo suficientemente hombre para merecer su aprobación, que esa necesidad lo había llevado a despreciar mis gestos, mis consejos, mis silencios. Lloró, me pidió perdón, no por lo que me hizo, sino por todo lo que no me permitió ser. Sofía, por su parte, me pidió ayuda, no ayuda económica ni logística. Me pidió que la acompañara a visitar a una mujer que había conocido en la fundación, una madre soltera que vivía en condiciones precarias. Al final de la visita, cuando le entregamos víveres y ropa, la mujer me abrazó y dijo: «Gracias por haber criado a alguien que ahora me ve». Esteban empezó a llamarme los domingos por la mañana, al principio solo para saludar, luego para contarme sueños, dudas, recuerdos que tenía reprimidos. Comenzó a escribir cuentos cortos, crónicas familiares. Una noche me trajo uno, se titulaba La firma invisible. Trataba de una madre que salva a su familia no con un papel, sino con su palabra. Y yo, que había vivido décadas poniendo a los demás primero, empecé a hacer algo nuevo, cuidar de mí. Me apunté a clases de historia del arte. Viajé a 2 ciudades que siempre quise conocer. Redecoré el salón de música. Volví a tocar el piano. Volví a cantar, no para otros, sino para mí. Un día,
Mientras ordenaba papeles antiguos, encontré una carta que Tomás me había escrito años atrás. La había guardado en uno de mis libros, olvidada. Decía: si un día falto, no busques justicia en los tribunales. Búscala en lo que sembraste, y siembra sin miedo, porque la verdad, aunque tarde, siempre florece. Sonreí, porque ahora lo sabía con certeza. Esa flor estaba floreciendo. El invierno llegó sin pedir permiso. Las hojas secas ya no adornaban el jardín, y las noches eran más largas, más frías, más calladas, pero, paradójicamente, mi hogar empezaba a sentirse más cálido que nunca, no por la calefacción ni por las mantas, sino por las visitas, los gestos, las risas discretas y esa sensación nueva de que, poco a poco, estábamos aprendiendo a ser familia desde otro lugar. Durante años, mi identidad había estado atada al rol de madre, de esposa, de guardiana de las tradiciones. Había sido una presencia constante, pero silenciosa. Tomás fue siempre la voz fuerte, el punto de referencia, el nombre en los contratos. Yo era el corazón, sí, pero un corazón escondido tras las paredes de lo esperado. Ahora, sin él, sin su sombra, yo florecía, no como revancha, no como escape, sino como una forma de honrarlo desde la verdad de lo que siempre fui. Empecé a escribir un diario, no para publicar, no para dejar un legado, solo para mí. Y en ese diario, por primera vez, no hablaba de otros, sino de mí. Hoy sentí ganas de pintar, escribí un día. No sé si lo haré bien, pero lo haré, porque mi historia también merece color. Aquel gesto tan simple desató una ola interna. Compré lienzos, pinceles, pinturas al óleo. Transformé el antiguo despacho de Tomás en un pequeño estudio. Al principio fue incómodo, me sentía invadiendo su espacio, pero luego entendí que no lo estaba desplazando, sino compartiendo con él algo nuevo, un nuevo lenguaje, mi lenguaje. Comencé con trazos torpes, sin forma, colores oscuros, muchos grises, azules apagados, sombras, pero poco a poco aparecieron los matices, un rojo discreto, un amarillo en el fondo, un destello de esperanza entre las líneas. Una mañana, Sofía entró sin avisar mientras pintaba. Se quedó en silencio largo rato, luego dijo: «Nunca pensé que tuvieras esto dentro». «Yo tampoco», le respondí, pero estaba, y entendí que no era la única que tenía cosas que sacar. Ella también, y Esteban, y Martín. Todos, de algún modo, habíamos vivido atrapados en expectativas, en papeles asignados que ya no nos representaban. Un domingo organizamos una comida familiar, pero no como antes, sin protocolo, sin mesas largas, sin copas caras, solo nosotros en el patio, con platos de barro, música suave y anécdotas. No hablamos del testamento, ni de herencias. Hablamos de lo que recordábamos del otro. Y fue allí donde ocurrió algo inesperado. Esteban se levantó y trajo un sobre. Lo colocó en la mesa. «Esto es para ti», me dijo. Era una carta, escrita a mano, por él. «Mamá, pensé que el amor era un contrato, un intercambio, pero tú me mostraste que es un acto de fe. Gracias por quedarte incluso cuando no lo merecíamos. Gracias por no gritarnos lo que hicimos, sino mostrarnos lo que aún podíamos ser. No sé si te he dicho esto antes, pero eres la mujer más valiente que conozco. Y el legado que dejaste no cabe en un testamento». Lloré. Todos lo hicimos, sin vergüenza, sin prisa. Esa noche, al apagar la luz, miré mis manos. Estaban manchadas de pintura, pero también de vida, y entendí que no hay firma más poderosa que la que se deja en el alma de quienes amamos. Durante la cena no hubo discursos largos, solo miradas largas, abrazos que se demoraban más de lo habitual, comentarios que no se hacían desde el deber, sino desde el querer genuino. Sofía me sirvió el postre y me susurró: «Todo esto es gracias a ti, mamá».
Martín brindó en voz baja, levantando su copa con una discreción que decía más que 1000 palabras. Esteban me tomó la mano por debajo de la mesa. Era como si finalmente todos hubiéramos entendido que el amor no se hereda, se construye, y que ningún testamento, por más sellos y firmas que tenga, puede sustituir lo que se cosecha día a día. Después de la cena, Clara me llevó al jardín. Me mostró un rosal nuevo. «Lo plantamos en honor a ti y abuelo», dijo. «Papá dijo que tú lo cuidaras». Me arrodillé y toqué la tierra. Estaba húmeda, viva. La vida volvía a nacer, justo donde antes solo había dudas y distancias. En ese instante, supe que la historia no terminaba con la herencia repartida, que lo que de verdad importa comienza cuando se deja atrás el miedo y se elige hablar, perdonar y amar de nuevo. La primavera no solo florecía afuera, también florecía dentro de mí. Había algo profundamente simbólico en ver a mis hijos trabajando juntos por primera vez en años. El proyecto del libro sobre Tomás avanzaba. Cada uno había asumido un capítulo, pero más allá de las páginas, lo que se estaba escribiendo era una historia nueva entre nosotros. Yo seguía pintando. Incluso vendí mis primeros cuadros en una pequeña galería local. No por el dinero, sino por la validación silenciosa de que, aún en esta etapa de la vida, podía empezar de nuevo. Y no solo podía, debía. Esteban se convirtió en una especie de confidente. Compartía sus avances literarios, sus miedos, sus tropiezos como padre primerizo. Había tenido un hijo recientemente y me pidió que fuera yo quien lo llevara por primera vez al parque. «Quiero que mi hijo te conozca antes que a cualquier otra historia mal contada», me dijo. Martín me pidió que lo acompañara a su primera charla pública sobre ética empresarial. Me presentó como la brújula moral de su vida, y el aplauso que recibió fue, en parte, para mí. Sofía me propuso algo más íntimo, un viaje, solo las dos, a un pueblo costero donde Tomás solía llevarnos de niños. Allí caminamos descalzas por la arena, hablamos de cosas que nunca antes nos habíamos atrevido a nombrar. Y terminamos la noche en silencio, mirando las estrellas. Esa noche me dijo: «Mamá, gracias por no haberte ido, aunque nosotros ya lo habíamos hecho hace tiempo». Cuando regresamos del viaje, algo más esperaba en casa, una invitación. El centro legal fundado por Esteban sería premiado por una organización internacional. El reconocimiento era por su impacto social, pero, en el discurso que preparó para el evento, Esteban insistió en algo. «Este premio también es para mi madre, porque si bien yo abrí las puertas del centro, fue ella quien me enseñó a no cerrarlas nunca a los demás». El día del evento me subieron al escenario, me entregaron una medalla, pero lo más valioso fue mirar a mis 3 hijos de pie, aplaudiendo con orgullo sincero, no por la figura materna simbólica, sino por la mujer de carne y hueso que aprendieron a redescubrir. Después de la ceremonia, en un momento de calma, me acerqué al atril vacío y acaricié el borde de la madera. Pensé en Tomás, en cómo habría sonreído desde el fondo de la sala, discreto pero satisfecho. Y por primera vez no sentí nostalgia. Sentí presencia, como si su legado estuviera latiendo en cada palabra no dicha, en cada gesto de redención, en cada abrazo recuperado. De vuelta en casa, Clara, mi nieta mayor, me entregó un cuaderno con tapa de cuero. «Es para que sigas escribiendo, abuela, porque tu historia no se termina, solo cambia de capítulo». Y así fue. La vida, entendí, no se mide por lo que se pierde, sino por lo que uno decide sembrar después. El 10º capítulo de esta historia no lo escribí en papel. Lo escribí en la rutina renovada de mis días, en las mañanas tranquilas con café y sin sobresaltos,
en las tardes donde mi casa ya no era silenciosa sino viva, en las noches donde podía dormir sin que el pasado me pesara en el pecho. Habían pasado ya 2 años desde la muerte de Tomás. El aniversario no fue conmemorado con tristeza, sino con un evento íntimo en el centro que lleva su nombre. Allí, frente a voluntarios, beneficiarios y aliados, mis hijos y yo compartimos anécdotas. No como memorias congeladas, sino como puntos de partida para nuevas historias. Yo leí en voz alta la carta que él me dejó con el Segundo Testamento, pero no como advertencia, como promesa cumplida. Si alguna vez hacen lo impensable, confía en esto. Lo hice, Tomás, y me encontré con algo más fuerte que la traición, el perdón. Después del evento, me senté bajo el rosal del jardín. A mi alrededor, mis nietos jugaban, mis hijos conversaban. El sol bajaba lento y sentí una calma inmensa, profunda. Ya no necesitaba demostrar nada, ni ganar batallas, porque la victoria verdadera estaba en lo que construimos juntos desde las ruinas. El libro que escribimos en familia se publicó en edición abierta, Legado Secreto, lo titulamos. Se convirtió en material de lectura en varias universidades. Y lo más hermoso, muchas familias comenzaron a enviar cartas contando cómo esa historia les ayudó a reconciliarse, a hablar, a reencontrarse. Una de esas cartas decía: gracias por mostrar que el verdadero testamento no es el que se firma ante notarios, sino el que se escribe en el corazón de quienes decidimos cambiar. Y supe entonces que Tomás, desde donde estuviera, sonreía, no por el triunfo legal, no por el libro, sino porque su ausencia no fue en vano, porque a través del dolor descubrimos algo más fuerte que cualquier legado material, la capacidad de volver a ser familia. Y mientras el viento mecía las flores del jardín, cerré los ojos, respiré hondo y dije en voz baja: gracias, Tomás, por confiar en mí y por enseñarme que a veces lo que parece el final es solo el principio.